Hola, hola, mi gente hermosa y apasionada por el salseo turco. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en este rinconcito virtual donde desmenuzamos cada detalle de nuestras estrellas favoritas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la mejor energía y listos para sumergirnos en un tema que, bueno, digamos que ha estado bastante picante últimamente. Si son nuevos por el canal, bienvenidos sean. Les doy la bienvenida oficial a este espacio de chismecito y análisis, donde no nos guardamos nada. Y ya que están por aquí, por favor, no se olviden de darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Créanme, se vienen cosas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha encendido las redes sociales, y que ha hecho que más de uno levante una ceja y exclame ¿qué? Sí, amigos, vamos a hablar de Demet Özdemir y su, ¿cómo decirlo?, explosión. Bueno, digamos que ha habido una reacción bastante contundente hacia ciertas situaciones relacionadas con el pasado de Can Yaman. Y no estamos hablando de un drama de telenovela, esto es la vida real. Prepárense porque vamos a desenterrar algunos detalles, vamos a analizar la situación y por supuesto, vamos a dar nuestra humilde opinión al respecto. No se vayan, que esto se pone interesante. Bien, empecemos por el principio, ¿verdad? Porque a veces para entender el presente hay que echar un vistazo al pasado. Todos sabemos que Demet y Can fueron una pareja explosiva en la pantalla, con esa química que traspasaba la televisión. Erkenci nos dejó a todos suspirando con esos personajes tan entrañables y esa historia de amor que nos hizo creer en el romance de cuento de hadas. Y claro, la fantasía se extendió a la vida real. Los rumores, las fotos, los vídeos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y aunque nunca lo confirmaron públicamente, muchos de nosotros, los fans, estábamos convencidos de que el amor traspasaba la ficción. Pero como en toda buena historia, hubo un giro inesperado. La relación, fuera cual fuera, se desvaneció tan rápido como llegó. Y desde entonces, cada uno tomó caminos diferentes. Can se centró en su carrera internacional, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Parejas que se conocen, se enamoran, se separan, es parte de la vida. Sin embargo, el problema surgió cuando el pasado de Can, o mejor dicho, algunas actitudes del pasado, volvieron a salir a la luz. Y aquí es donde empieza la polémica. Hablemos claro, Can Yaman es un hombre que no pasa desapercibido. Es carismático, es guapo, es talentoso, pero también es conocido por su personalidad, digamos, intensa. Hay vídeos y entrevistas de hace algunos años donde se le veía, a veces, un poco fuera de tono, con comentarios que para muchos resultaban poco apropiados, e incluso, en algunos casos, con un comportamiento que podríamos calificar de despreocupado. No vamos a entrar en juicios morales, cada uno es libre de opinar, pero lo que sí es innegable es que esas imágenes, al resurgir, han generado cierta controversia. Y es aquí donde Demet entra en escena. Demet, a diferencia de Can, siempre ha mantenido una imagen más discreta. Si bien es una mujer fuerte con carácter y con una gran personalidad, ha sido más cuidadosa con sus palabras y con sus acciones públicas. Y esa, precisamente, es una de las razones por las que el público la admira tanto. Pues bien, parece ser que la resurrección de esos episodios del pasado de Can, y la forma en la que algunos medios y fans lo han estado manejando, han llegado a un punto de quiebre para Demet. Y es que imagínense que constantemente te pregunten por tu relación con alguien con quien tuviste un pasado, aunque ese pasado ya no sea relevante para tu presente. Que te recuerden constantemente momentos que quizás prefieres olvidar. Que revivan situaciones que te hicieron sentir incómoda. Y todo esto además aderezado con comentarios poco afortunados y especulaciones innecesarias. La presión puede llegar a ser insoportable, ¿verdad? Pues bien, parece ser que esa presión ha llegado a su punto máximo para Demet. No hay que olvidar que Demet es una figura pública, sí, pero también es un ser humano. Tiene sentimientos, tiene emociones, y tiene derecho a defender su espacio personal. Y lo que hemos visto recientemente ha sido precisamente una manifestación de esa necesidad de protegerse, de poner límites, de decir basta ya. No podemos confirmarlo al 100%, ya que Demet no ha hablado directamente de estas razones en público, pero podemos inferir, a través de sus actitudes y de sus mensajes en redes sociales, que se ha sentido sobrepasada por la situación. Ha habido mensajes crípticos, ha habido reacciones contundentes a comentarios de fans,
ha habido incluso bloqueos y eliminaciones de cuentas. Y todo esto en su conjunto nos indica que Demet está harta. ¿Harta de qué? La relacionen con un pasado que no define su presente. Harta de que se hagan juicios sobre su vida sin conocerla realmente. Harta de que se invada su privacidad de esta manera. Y sinceramente, ¿quién no la entendería? Todos en algún momento de nuestra vida, hemos necesitado decir hasta aquí. Y es precisamente lo que Demet ha hecho. Ahora, podemos negar que esta situación ha generado un debate interesante entre los fans. Hay quienes apoyan incondicionalmente a Demet, aplaudiendo su valentía y su decisión de poner límites. Y hay quienes defienden a Khan, argumentando que todos cometemos errores y que no debemos juzgar a nadie por su pasado. Y sinceramente ambas posturas son válidas. El problema radica en cuando estas opiniones se transforman en ataques personales, en insultos, en faltas de respeto. Y eso es precisamente lo que debemos evitar. Debemos entender que tanto Demet como Khan son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. No son personajes de una telenovela, son personas reales que merecen respeto. Y ese respeto implica, entre otras cosas, no juzgarlos por sus errores del pasado, no invadir su privacidad, y no hacer comentarios que puedan herirlos o incomodarlos. Al final del día, todos merecemos vivir nuestra vida en paz y tranquilidad. Y si queremos seguir disfrutando de su talento, debemos aprender a separar la vida profesional de la vida personal. Es cierto que como fans, nos encanta saber cada detalle de nuestros ídolos. Nos gusta especular, nos gusta comentar, nos gusta analizar cada movimiento. Pero hay una línea muy delgada entre el interés legítimo y la invasión de la privacidad. Y esa línea a veces, la cruzamos sin darnos cuenta. Y quizás esta situación que estamos viviendo con Demet y Khan sea una llamada de atención para todos nosotros, para que reflexionemos sobre cómo consumimos la información sobre nuestros ídolos, y cómo nuestras acciones pueden afectarlos. Y hablando de eso, vamos a analizar un poco más en detalle algunos de los puntos que han generado más polémica. Por ejemplo, ha habido comentarios sobre la forma en la que Khan se dirigía a algunas fans en el pasado, comentarios que algunos consideraron sexistas y poco respetuosos. Y es cierto que analizados a la luz del presente, esos comentarios no son apropiados. Sin embargo, debemos tener en cuenta el contexto en el que se hicieron. El mundo ha cambiado mucho en los últimos años, y lo que antes podía ser considerado normal, hoy ya no lo es. Y es importante que todos nos adaptemos a ese cambio. Pero por otro lado, también es cierto que algunas de las críticas que se le han hecho a Khan son un poco exageradas. Se le ha juzgado con una dureza excesiva, sin tener en cuenta que al final del día, es un ser humano que, como todos, tiene derecho a equivocarse y a aprender de sus errores. Y no podemos basar toda nuestra opinión sobre una persona en algunos errores del pasado. Debemos darle la oportunidad de cambiar, de crecer, de mejorar. Y volviendo a Demet, lo que hemos visto es una mujer fuerte, decidida, que no se deja pisar por nadie. Una mujer que, después de haber aguantado en silencio durante mucho tiempo, finalmente ha explotado. Y esa explosión, aunque haya sido polémica para algunos, es comprensible y hasta necesaria. Todos necesitamos en algún momento poner límites y defender nuestro espacio. Y lo que Demet ha hecho es precisamente eso. Y sinceramente la admiro por ello. Y es que seamos sinceros, la presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas es brutal. Constantemente están siendo juzgadas, criticadas, analizadas. Y es difícil mantener la compostura en un ambiente así. Por eso es importante que nosotros como fans, seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos a la hora de consumir información sobre nuestros ídolos. No debemos contribuir a la creación de polémicas innecesarias, no debemos hacer comentarios hirientes, no debemos invadir su privacidad. Debemos ser fans, sí, pero también debemos ser humanos. Y esta situación nos invita a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en la vida de las celebridades. Las redes sociales, que en principio fueron creadas para conectar a la gente, se han convertido en una herramienta de juicio y de crítica constante. Y a veces esa crítica es excesiva, desmedida y, en ocasiones, incluso cruel. Y es por eso que es importante que todos hagamos un uso responsable de estas plataformas. Debemos recordar que detrás de cada perfil hay una persona, con sentimientos y emociones, y que nuestras palabras pueden tener un gran impacto en su vida.
Y creo que lo que hemos visto con Demet es un ejemplo claro de cómo la presión mediática y la toxicidad en redes sociales pueden afectar a una persona. Y no podemos permitir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. Debemos ser más empáticos, más comprensivos y más respetuosos con nuestros ídolos. Y debemos recordar que aunque nos encante saber de sus vidas, tienen derecho a tener su privacidad y a vivir en paz. Y si queremos seguir disfrutando de su talento, debemos aprender a separar la vida pública de la vida privada. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero recordarles que este es solo mi punto de vista. Puede que ustedes no estén de acuerdo con algunas de las cosas que he dicho, y es totalmente válido. Al final del día, todos tenemos derecho a opinar. Lo importante es que lo hagamos con respeto y con empatía. Y que no olvidemos que detrás de cada historia hay personas reales, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen ser tratadas con dignidad. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo tan intenso. Y la verdad es que hay mucho que reflexionar después de todo lo que hemos hablado. Resumamos un poco los puntos principales. Hemos visto cómo la resurrección de algunos episodios del pasado de Can Yaman, combinada con la presión mediática y la toxicidad en redes sociales, ha llevado a Demet Özdemir a un punto de quiebre. Hemos visto cómo una mujer fuerte y decidida ha puesto límites y ha defendido su espacio personal. Y hemos analizado cómo la forma en la que consumimos información sobre nuestros ídolos puede tener un impacto en sus vidas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sé que ha sido un tema denso, pero creo que es importante que hablemos de estas cosas. Que reflexionemos sobre el papel que jugamos como fans, sobre cómo nos relacionamos con las figuras públicas, y sobre cómo podemos crear un ambiente más respetuoso y empático en redes sociales. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayendo contenido interesante y revelador. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con Demet? ¿Comprenden su reacción? ¿Creen que Can debería ser más cuidadoso con sus palabras y acciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por favor, recuerden que todas las opiniones son válidas siempre y cuando se expresen con respeto. No olviden que este es un espacio seguro para el debate y el diálogo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos, y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es el motor de este proyecto y me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis salseantes turcos. Cuídense mucho.